La provincia de Burgos es una tierra fronteriza, una tierra que desde tiempos inmemoriales ha sido el lugar de conexión entre reinos de diversa condición, camino de paso para peregrinos, comerciantes, nobles y trabajadores que encontraban en estas latitudes los caminos que les conducían a su destino. Travesías que hallaban en la provincia burgalesa escenarios únicos, retadores y exuberantes. Quienes entraban desde la actual La Rioja se encontraban con la contundencia de las lagunas glaciares de Neila y su dura sierra. Los que lo hacían desde el norte se enfrentaban a los profundos cañones excavados por los ríos Ebro o Rudrón, o abismos que poco invitaban a avanzar en su camino hacia aquel que fuera su destino. Desde la actual Álava también existían sendas que se adentraban en lo que hoy es Castilla y León a través de un paisaje en el que los ríos eran camino pero a la vez barrera. Un territorio devorado por esos cauces que en su imparable avanzar habían creado profundos y anchos cañones que solamente la naturaleza parecía capaz de penetrar, y verticales desfiladeros convertidos en las únicas puertas de acceso a las tierras del sur. Hoy, todo ese territorio de tránsito es un parque natural, el Parque Natural de los Montes Obarenes San Sadornil. Más de 33.000 hectáreas de extensión situadas en la periferia de la montaña cantábrico-burgalesa, donde cada río ha labrado el paisaje a su manera. Algunos para demostrar que la naturaleza es inexpugnable. Así es como el Purón ha unido en el norte las provincias de Álava y Burgos con un angosto y estrecho desfiladero, que sus aguas bravas se encargan de hacer con cada corriente más y más profundo. En el oeste es el Oca el que justo antes de tributar sus aguas en el Ebro ha dibujado un desfiladero en el que la roca desnuda resiste al empuje de la vegetación, que trata de ganar espacio en una verticalidad extrema. Otros ríos, con su trabajo y fuerza, consiguieron crear pasos naturales que el hombre se encargó de defender con sonido de espadas. Así sucedió con el desfiladero de la Horadada, labrado por el río Ebro. En su cima, los restos de un castillo recuerdan de su importancia estratégica. En su falda, una ciudad excavada en la roca a orillas de un arroyo habla de su perfecta ubicación. En el sur, justo en el punto en el que la montaña se convierte en la planicie que es la Bureba, el pequeño río Oroncillo recuerda el gran río que fue cuando se contempla el desfiladero que creó, el de Pancorbo, paso hacia la meseta, vigilado por el fuerte de Santa Engracia. La ciudad más pequeña de España, Frías, el pueblo de las 1000 cascadas, Tobera, la cuna del castellano, Valpuesta, el Parque Natural Montes Obarenes San Sadornil es mucho más de lo que la vista llega a alcanzar. Nuestro viaje por el Parque Natural de los Montes Obarenes San Sadornil será un viaje en la búsqueda de los ríos que han esculpido este peculiar entorno en el que la historia se da la mano con ese otro lado indomable que es la naturaleza. El primero de los cauces, el del río Oca, termina a escasos kilómetros del centro de Oña y allí, en el edificio que ocupó la vaquería del histórico monasterio de San Salvador de Oña, encontramos nuestra primera parada. Bienvenidos al Parque Natural Montes Obarenes San Sadornil. Estáis en su sede de Oña. Es una de las dos sedes ya que tiene aquí en Oña y en San Sadornil la otra. Pues
Pues estamos en la parte de Obarenes, la carretera nacional 232, camino de Santander. O sea que estamos en la Dos Mares, la que viene desde Vinaròs y vas hacia Santander. Y a pie de esa nacional se encuentra la localidad histórica de Oña y en el antiguo monasterio de San Salvador estamos ubicados, en la vaquería de los jesuitas. Montes Obarenes está situado dentro de una comarca que va a ocupar el tercio norte de la provincia de Burgos. Comarca que conocemos como Las Merindades. Pues esta es la zona más sureste de toda la comarca, la que limita con Álava. Montes Obarenes es un parque que se declara en el año 2006, ocupando una superficie aproximada de 43.000 hectáreas. Considero Montes Obarenes una gran sorpresa, porque sería cuando venimos de la meseta, cuando venís de la zona sur de España y veis estas primeras montañas, estamos en las estribaciones de la cordillera cantábrica, estamos en la montaña cantábrica burgalesa. Lo más espectacular serían las venas del territorio, esos cañones y desfiladeros que han abierto el río Ebro y sus afluentes. Luego la sorpresa botánica. Aquí estamos donde el clima frío y húmedo va a converger, se va a fundir en un abrazo con el caliente y seco. Es decir, que dependiendo de la altura o la altitud que elijas y cómo te orientes, vas a ver los bosques que puedes ver con sus especies de Extremadura y las de Asturias. Aquí está todo mezclado. Y de la mano de esos dos factores, la fauna. Entenderás que tendremos una fauna muy rica y variada. Lo más espectacular serían las rapaces, que son lo más evidente cuando cualquiera de los paseos que elijas, donde elijas, siempre van a surcar los cielos. La casa del parque es fundamental, es el mejor sitio donde vas a recoger la información que requieras, porque aquí te vamos a informar de los paseos, de senderismos maravillosos, de esos rincones, y además generalmente te vas a ir como las aves migratorias, con la promesa del regreso. Volar. Lo que se dice volar, solo volaremos de esta manera. Por ahora nos quedan muchos kilómetros por recorrer en el Parque Natural Montes Obarenes-San Sadornil, entre los intimidantes paredones que escoltan el deambular de los ríos. El espacio natural que hoy conocemos es un espacio partido en dos por la Sierra de Árcena. Al norte, San Sadornil, un reducto de más de 2.000 hectáreas que supone un bosque casi infinito que se funde con el Parque Natural de Valderejo, ya en la provincia de Álava. En el sur, más de 30.000 hectáreas al norte de la comarca de la Bureba, donde del interior de esta planicie brota la zona periférica de la montaña cantábrico-burgalesa. Allí están los Montes Obarenes. Nos encontramos en la parte central del Parque Natural Montes Obarenes, San Sadornil, y bueno, aquí podemos ver todo lo que son los Montes Obarenes. En esta parte que nos encontramos, como vais a ver más adelante, pues está delimitado por varios desfiladeros. Por un lado tenemos el desfiladero de Loca, el desfiladero de la Horadada, por otro lado tenemos el desfiladero del Sobrón, el desfiladero de Pancorbo, y justo en la zona sur tenemos todo lo que es la Bureba, toda la llanura de la Bureba. Los ríos principales que han dado forma, digámoslo así, a este parque natural, pues nos podemos encontrar sobre todo el río Ebro, que es el más importante que nos atraviesa por esta zona. Después tenemos el río Oca, el río Roncillo, que nos vamos a encontrar en la zona de Pancorbo, el río Purón, en la zona norte, ya delimitando la zona de Obarenes con la zona de San Sadornil. A nivel de Castilla y León estamos en la provincia de Burgos, al norte de la provincia de Burgos, digámoslo así, y dentro del norte de la provincia de Burgos, junto con otros espacios naturales que tenemos por aquí, que ahora mismo os comentaré, estamos en la parte sur, digamos, de la zona norte de la provincia de Burgos. Nos encontramos además con otros espacios naturales, como son el Monumento Natural de Jugareña, el Monumento Natural de Monte Santiago, el Parque Natural de Hoces del Alto Ebro y el Parque Natural Montes Obarenes, San Sadornil. En este parque natural tenemos, es curioso, tenemos como dos partes diferenciadas, ya el mismo nombre nos lo dice, Montes Obarenes, San Sadornil, por lo que tenemos dos instalaciones, dos casas del parque. Tenemos una en Oña y después tenemos otra casa del parque en San Sadornil, que por su peculiaridad, por la peculiaridad del entorno donde se sitúa, se vio necesario pues darle realce con otra instalación de ese tipo. Los Montes Obarenes, digámoslo así, es toda una estribación en la periferia de la cordillera cantábrica, y entonces aquí nos vamos a encontrar con muchas peculiaridades, aparte de los desfiladeros, que son los huecos que han ido horadando los ríos, que han delimitado todos estos montes.
Tenemos, sobre todo en cuestión de tanto de flora como de fauna, pues tenemos la conjunción de dos climas completamente diferentes. El clima mediterráneo, que nos encontramos en la zona sur, y el clima más atlántico, que nos encontramos en la zona norte. Entonces, esa conjunción de esos dos climas es lo que nos va a dar todas las peculiaridades que tenemos dentro de este parque natural. Dentro del parque natural nos encontramos 53 núcleos de población. Entonces vosotros daros cuenta de la entidad, del tamaño que tiene este parque natural. En población no son muchos, son alrededor de 6.800 personas, una cosa así, en estos 53 núcleos de población. El Parque Natural de Montes Soberanes San Sadurní yo creo que tiene una enorme importancia a la hora de los visitantes para cuando se acercan al norte de la provincia de Burgos, puesto que va a ser la entrada. Pasamos de lo que son las zonas extensas de llanura que nos encontramos en la zona de La Bureba, en la zona de Burgos y más al sur de la provincia, y de repente nos vamos a empezar a encontrar con las primeras montañas que nos encontramos al norte de la provincia. Y entonces justo en estas montañas, en lo que son los Montes Soberanes, vamos a empezar a descubrir toda la riqueza que tenemos ya hasta llegar hasta lo que es la cordillera cantábrica. El mejor punto de partida, acercarnos a cualquiera de las casas del parque para ir conociendo ya todo lo que nos vamos a ir encontrando. Si los Montes Obarenes son una muralla natural entre el sur y el norte, existen en el Parque Natural otras fortalezas mucho más humanas que han servido para controlar los pasos naturales que algunos ríos crearon rompiendo la montaña. En el sur del espacio natural se localiza la localidad de Pancorbo, que es atravesada por un pequeño río, el Oroncillo, que en el pasado tuvo que ser mucho más poderoso ya que es el responsable de este paisaje. 350 metros por encima de su actual cauce, sobre un farallón de roca, el esqueleto de una antigua construcción se asoma para vigilar una vasta extensión de terreno. Nos encontramos en la fortaleza Santa Engracia, que es un antiguo fuerte en lo alto de la cresta de Pancorbo. Para llegar hasta aquí, desde el pueblo, se llega a una carretera a la salida hacia Miranda, se coge una bifurcación que coges hacia la izquierda y es una carretera un poco sinuosa que va subiendo toda la cresta hasta llegar a lo alto, donde hay un pequeño parking y ya se puede subir andando a la fortaleza Santa Engracia, que es donde estamos. No hay que imaginarse un castillo cerrado, sino una fortaleza en la que lo básico eran los muros y el pasillo central, es decir, que sirviera a punto de vigilancia. También se colocaban cañones, se colocaban piezas de artillería, pero no un espacio cerrado cubierto como un fuerte antiguo o un castillo medieval, sino más un punto de vigilancia estratégico. La fortaleza de Santa Engracia fue un fuerte que se construyó en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en 1793, para servir de vigilancia por el miedo de la Revolución Francesa. Cuando en Francia se produce la revolución, en España se tenía miedo de la posible invasión. Entonces, este es un punto perfecto para vigilar el paso natural del desfiladero Pancorbo y se decidió instalar aquí una fortaleza un poco deprisa por el miedo a la posible invasión. Un control perfecto primero desde el desfiladero de Pancorbo hacia la derecha, que es el paso natural, y luego todo lo que es la Bureba. Se abre un llano entero que tienes varios kilómetros de control desde este punto estratégico. Hay una distancia desde el punto inicial hasta el final de la fortaleza, que sería más o menos que Pancorbo, de unos 2 kilómetros. Es una línea recta en la que diferentes fuertes a la izquierda, a la derecha, con su plaza principal, se dividían para diferentes puntos estratégicos, tanto hacia la Bureba como hacia el desfiladero que hemos dicho. Ahora mismo se puede ver lo que es el entramado, lo que era la fortaleza, la base de la fortaleza. Todas las pequeñas fortificaciones, los muros y luego un poco se ven las cuevas que servían para refugio de los diferentes militares. Esta fortaleza no se explica si no se explica desde el punto en el que se ve. Merece la pena porque es un ejemplo de las fortalezas del siglo XIX y dentro de un contexto de la guerra de independencia y luego las guerras carlistas, que está hasta donde llegó. Son unas vistas espectaculares, pocas vistas hay desde aquí, desde que se puedan ver casi hasta la ciudad de Burgos, con toda la Bureba, los Montes Obarenes haciendo un muro de cresta y luego el País Vasco y todo el desfiladero
que te lleva a ver, controlar varios kilómetros a la redonda y son unas vistas espectaculares. Volvemos a la villa de Oña para descubrir uno de los caminos más famosos y accesibles del Parque Natural. Uno que aprovecha el trazado de una antigua línea de tren que pretendía unir el Mediterráneo y el Cantábrico, la Santander Mediterráneo, hoy convertida en vía verde. Cuando se dibujó aquel trazado en el primer tercio del siglo XX, se aprovecharon los desfiladeros que habían horadado los ríos para avanzar, en este caso, en paralelo a los últimos kilómetros del cauce del río Oca. Una de las primeras señas de identidad del espacio van a ser los cañones. En cualquiera de nuestras excursiones por el parque va a ser nuestro telón de fondo, como el telón de fondo de un teatro, ¿verdad? En cualquiera de nuestras excursiones lo que vamos a vivir es ese majestuoso fondo de los cortados rocosos que han abierto los ríos a través de la montaña cantábrica burgalesa. Estamos en uno de esos que está cerquita a la casa del parque y hay que disfrutar casi obligatoriamente. Es el desfiladero del Oca. El Oca es un pequeño río que es afluente del Ebro en el desfiladero de la Horadada. El cañón del río Oca se habilitó por parte del ayuntamiento con un sendero empedrado, que es un paseo maravilloso y además corto y absolutamente llano, es decir, que es para todos los públicos. A lo largo de 3,4 kilómetros vamos a disfrutar del paseo por una senda empedrada, cruzaremos el río Oca un par de veces por sendos puentecitos de madera, es para disfrutar en familia porque además es un paseo botánico. Además de tener interés geológico, pues aquí vamos a disfrutar de numerosas especies de flora de los montes obareños. Pues mira, hoy tenemos en flor los durillos, Viburnum tinus, es decir, que es un arbusto que ahora mismo está en flor, nos va a florecer otra vez al año, pero bueno, aquí vas a tener pues el bosque de ribera y sobre todo lo que vas a tener es una visión de lo que es el espacio resumida. O sea, que en el resto del espacio lo puedes resumir aquí, en este paseo. Aquí el compendio de los valores esenciales del parque, que van a ser la geología, los cañones y desfiladeros, la flora y la fauna, porque sobre nosotros van a sobrevolar buitres leonados y en el mejor de los casos igual podemos contemplar el águila real. Es decir, que nuestros rapaces también es otro de esos valores esenciales naturales de este espacio natural. Estamos al final de la ruta del desfiladero del Oca. Fijaros qué sitio tan espectacular, ¿verdad? Este puente que habilitó el Ayuntamiento de Oña a lo largo de este desfiladero. Esto es un recorrido de 1,5 kilómetros, 700. Aquí llegamos, aquí rematamos y después de contemplar estas maravillosas vistas, simplemente regresamos. Este es un puente nuevo, como podéis comprobar, es un puente que se ha habilitado para hacer accesible, porque antiguamente, en la Edad Media, el acceso de los vecinos de Oña hacia Espaderne y demás se hacía a través de una pasarela que estaba pegada al río, ¿no? Ahí podemos contemplar los apoyos, tiempos heroicos, que lo que hacían es, aprovechando la estructura natural, porque claro, no había medios mecánicos para trabajar como tienen ahora, que te horadan un túnel, pues bueno, se adherían de alguna manera a la geología que se encontraban y hacían accesible la zona, es decir, que comunicaban históricamente Oña con la zona de Trespaderne, Valle de Valdivielso y demás. A lo largo de estos 3,4 kilómetros vamos a disfrutar de este ambiente tan increíble de los montes obareños. Esta montaña de la cordillera cantábrica es una montaña caliza, todo esto es un karst, es decir, que es una roca sedimentaria marina. Aparentemente es dura cuando la tocamos, no lo es tanto porque resulta que es una roca soluble al agua, ¿no? Por lo tanto, entre los valores geológicos del espacio, pues está eso, la erosión, en cuanto esta roca sale a la superficie del fondo marino, que va a formar todos estos espectaculares cañones, las simas, las cuevas, las dolinas, bueno, pues toda esta formación geológica
de karst. Y todos estos surcos que ha abierto los ríos, veremos que hay unas grandes Vs, que es la letra que escriben el curso, el paso de los ríos a través de estas montañas. Los paredones del río Oca hablan de un pasado en el que el ser humano trató de ganar espacio a la naturaleza. Cada uno de esos huecos en la roca hablan de un esfuerzo, de una batalla, de una necesidad. Al norte del desfiladero del río Oca, el Ebro abrió otro paso natural en la montaña, el desfiladero de la Horadada. Allí, un minúsculo arroyo que apenas parece tener fuerza logró romper la montaña en un pequeño cañón escondido al borde de la carretera. Al abrigo de la roca caliza y en las márgenes del arroyo de las Torcas, una pequeña ciudad consiguió ganar espacio a la sierra. Estamos ahora mismo a los pies de Tardales de Cilla, que pertenece al Ayuntamiento de Trespaderne y a un paso de la fortaleza de Tedeja. Nos encontramos encima del arroyo de las Torcas, a 50 metros de la carretera nacional 629, en el desfiladero de la Horadada. Este lugar es conocido por sus cuevas. Siempre se le ha denominado como eremitorios, pero no son eremitorios. Estamos ante un poblado muy antiguo, el siglo VII, VIII, que cada cueva tiene su chimenea, su casa individual. Si fuesen eremitorios o monástico, sería una cocina común para todos y no tendrían más que una sola cocina. No tendrían una cocina individual cada cueva. Se le dio el nombre de Cueva de los Portugueses porque sobre 1944, que se construye el canal de Iberdrola, que viene desde Cereceda a Trespaderne al Salto de Agua, estuvieron trabajando muchos portugueses y se instalaron en estas cuevas que ya estaban hechas. Y sí que hicieron modificaciones cuando vinieron ellos. El instalarse en estos sitios tan sombríos no es lógico. Tuvo que ser muy precipitado el instalarse, fácil de hacer las casas. El motivo de por qué, pues posiblemente en el inicio de la invasión musulmana se repliega muchos de los cristianos hacia el norte. Este pudo ser uno de esos sitios. La construcción es muy fácil porque es una piedra de toba, arenisca, es una mezcla que es muy fácil de tallar. Se talla con la nada, prácticamente con un palo se puede construir una casa. Estamos en una zona muy calcárea, que este arroyo durante siglos ha ido depositando esa cal y se han conformado así estos cañones. Recuerden que el territorio que hoy visitamos ha sido desde tiempos inmemoriales un lugar de paso y por tanto tierra con un valor estratégico importante, pues unía las comunidades del norte con la meseta castellana. El desfiladero de Pancorbo y la fortaleza de Santa Engracia se localizan en el extremo sureste del Parque Natural y justo en el lado opuesto, en el límite noroeste, otro desfiladero, en este caso labrado por las aguas del río Ebro, se convirtió hace cientos de años en otro de esos pasos estratégicos y la única vía capaz de sortear cómodamente las sierras de la Tesla y la de la Llana. Estamos ahora mismo desde un mirador donde contemplamos esta maravillosa vista de uno de los, vamos a decir, desfiladeros o cañones estrella. Este es el desfiladero de la Horadada. Aquí se va a juntar el río Oca con el Ebro y ambos
van a tallar, van a esculpir, porque los escultores naturales de todos estos espacios van a ser principalmente los ríos, además de los agentes meteorológicos. Es decir, que el río Ebro, con la ayuda del Oca, han esculpido este maravilloso cañón. ¿Dónde se juntan el Oca con el Ebro? Bueno, si nos fijamos bien y vamos mirando en la pared izquierda, vemos que hay una inclinación y de repente hay una vertical de un pequeño plano rocoso. Bueno, pues ese es justo el punto de la desembocadura del Oca en el Ebro. Fíjate, arriba debía haber un antiguo castillo, dicen de los primeros castillos de Castilla. Ese es el de Cobarana. Es un sitio que todavía está esperando para su puesta en manos. El recorrido que podemos hacer en coche a través de la Horadada podrá tener un recorrido aproximado de 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros. Si subimos al alto a este mirador, pues bueno, tenemos que añadir otro kilómetro. Los Montes Obarenes, en la parte de Obarenes, quitando San Sadornil, va a entrar el Ebro por la Horadada y va a salir por Sobrón. Bueno, pues si consideramos los cañones del Ebro, el curso de este río a través de la provincia de Burgos, a partir de Sobrón ya se va a abrir el Valle del Ebro. Por lo tanto, estamos en los últimos cañones o esos desfiladeros que ha abierto este río a través de estas montañas. Y aquí tenemos separado la Sierra de la Tesla, que es una zona también de la Red Natura 2000, que se llama Sierra Tesla Valdivielso, que es un espacio natural de la red de espacios naturales de Europa. Y la va a separar de la llana, de la rasa, donde va a empezar los Montes Obarenes, porque los Montes Obarenes van a empezar desde aquí, desde este desfiladero, y van a llegar hasta Pancorbo. Esta alineación montañosa continua de en torno a 30 y pico kilómetros son lo que llamamos Montes Obarenes, aunque realmente la Sierra de Obarenes es un espacio pequeño comparado con toda la línea que está al pie del pueblo de Obarenes. Y bueno, y este fabuloso espectáculo lo remata Peñamayor, que es ese cantil amarillo que tengo a mi espalda, que es, pues, es decir, la joya de observación ornitológica de rapaces. Ahí tenemos pues buitreras, pero con un poquito de suerte podemos ver la real, el halcón peregrino, el alimoche. Para entrar en este desfiladero, cuando venimos de Oña, vamos a iniciar esta trayectoria justo al pie de la desembocadura del Oca, que por cierto es un espectáculo donde se juntan los dos ríos. El Oca va a abrir una abertura en forma de V increíble y en el que podemos disfrutar un poquito a pie. Pues a lo largo de la carretera nacional 629 vamos a hacer un recorrido a través de la Horadada y podemos pasar pues, por la cueva de los portugueses, podemos observar Peñamayor y llegar a este mirador. Bueno, pues aquí lo que vamos a disfrutar sobre todo es de la geología. En el extremo noroeste del desfiladero de la Horadada, justo en la salida del cañón hacia la localidad de Trespaderne y en la cumbre de la última estribación del cañón, se descubre el esqueleto de lo que parece algún tipo de fortificación que hasta hace no mucho tiempo permanecía devorada por la vegetación. Desde allí arriba, a más de 100 metros por encima de la carretera y del cauce del río Ebro, se vigila perfectamente el histórico paso, y es fácil imaginar que en algún momento de la historia, desde esta atalaya, se controlaba a quien se adentraba en estas tierras y, como no, permitía la comunicación con otras atalayas defensivas en caso de ser necesario. Vale, estamos en la cara norte del desfiladero de la Horadada. Y estamos ahora mismo encima de lo que es la fortaleza de Tedeja. La extensión de la fortaleza supera los 150.000 metros cuadrados y sobre todo servía de control de paso en lo que era el camino real de la Horadada y de cara a controlar todo lo que es las merindades, lo que conocemos por las merindades. Lo primero que tenemos de la fortaleza de Tedeja son unos análisis de carbono 14 que datan en el siglo VI, 530-570, estamos hablando de la época tardorromana, ¿no? Lo que está situado en la orilla de la carretera, que está dentro de lo que es la fortaleza, está el antiguo Paderno, que era la villa de la fortaleza,
que se han encontrado restos de la Edad del Bronce. Estamos hablando hace 5.000 años. Como fortaleza tiene, y alfoz, tiene sus tenencias que van controlando los diferentes portillos para la entrada en el interior de lo que conocemos como las merindades. Bueno, hasta el siglo XIX, hace 4 días, como quien dice, el único acceso, bueno, en toda la zona norte del sur, todo lo que es el Valle de Tobalina y demás, solamente existían los portillos. El único acceso natural bajo era el desfiladero de la Horadada, no había otro paso. Esto es lo que estamos hablando en el sur de las merindades, ¿no? Este castillo se descubre en el 1981, en el 92 se nos da autorización para la limpieza, 92, 93, y 94 se inicia la primera excavación arqueológica. Desde el año 2013, que se hizo la última excavación arqueológica, no se ha vuelto a hacer más. Estamos hablando que esto aquí es la base, digamos, de la primitiva Castilla. Aquí es militarmente, que es donde se fragua el territorio de la primitiva Castilla. De hecho, el Alfoz de Tedeja gobernaba todo lo que podemos contemplar desde el Tedeja, ¿no? El Parque Natural de los Montes Obarenes-San-Sadornil no tiene valor únicamente por su peculiar geología o por las especies de flora y fauna que lo habitan. Uno de sus grandes valores también es la forma en la que el ser humano se ha relacionado con este entorno. Localidades como Cillaperlata, que surgieron sobre las cuevas que a orillas del río Ebro sirvieron de cobijo. Poblaciones que se asentaron en torno a ríos como el Molinar y que aprendieron a aprovechar la fuerza de las cascadas que en su cauce aparecían. U otras que alrededor de poderosos cenobios se convirtieron en cuna, entre otras cosas, del castellano. Núcleos de población que forman parte de ese valor histórico. Una de esas poblaciones es Frías, uno de los iconos del Parque Natural por aparecer ante el visitante como un barco varado en lo alto de un risco que espera a que algún día el mar que allí lo depositó vuelva a señalarle algún rumbo. Ya sabéis que nuestros valores fundamentalmente serían 3 ingredientes: la geología, la flora y la fauna. Pero ¿qué nos dice Arguiñano? Pues que siempre hay que rematar con perejil. Pues el perejil del territorio es esto que tengo a mi espalda, este espectáculo, la historia de este territorio, no solamente Frías, Oña, Pancorbo, todos, donde vayáis, cualquiera de vuestras excursiones, el complemento va a ser siempre la historia, porque estáis en la cuna de Castilla. Tenemos ya reconocido oficialmente los primeros escritos en lengua castellana en este parque natural, con los cartularios de Valpuesta. Tenemos los primeros castillos de Castilla, es decir, que la historia va a ser el complemento ideal para nuestros paseos por la naturaleza. A mi espalda está la que se considera la ciudad más pequeña de España. Frías, lo que tenemos a mi espalda, fijaros, el hombre ha aprovechado un promontorio rocoso natural, lo que ha hecho es darle continuidad con unas casas que están sobre la vertical del cortado rocoso, que por cierto es una roca toba, que es una roca de formación sedimentaria caliza, y esa prolongación pues la ha usado para de alguna manera que sirviera de fortificación. Es decir, que las casas, junto con la muralla, pues han fortificado lo que era una ciudad medieval, una ciudad defensiva que dominaba un territorio, el castillo y la familia de los Velasco, que era la familia principal que gobernaba toda esta zona norte durante la Edad Media. Se dedicaban fundamentalmente al viticultivo, toda esta zona eran de viñedo, entonces la filoxera, que es una enfermedad que atacó aquí a principios del siglo XIX, pues le afectó económicamente y ahora, pues bueno, Frías se ha convertido en una ciudad, vamos a decir, de servicios, sobre todo y fundamentalmente el turismo. Aquí tenemos una excelente vista del conjunto, además es una, vamos a decir, vista poco habitual, porque todo el mundo generalmente va a la zona del Ebro,
con su maravilloso puente medieval, y desde ahí la toma de Frías la veremos en todas partes. Bueno, y yo creo que es una de las zonas más espectaculares porque se ve el pueblo realmente, ¿no? Lo que era la zona de la judería, todos los vecinos del pueblo que fundamentalmente no viven en el casco histórico, en la calle Mayor, algunos sí, por supuesto, pero fundamentalmente es la zona de residencia de la antigua ciudad de Frías. Lo que es el meollo del núcleo principal es peatonal. Deberemos dejar nuestro coche en el aparcamiento y hacer calle Mayor hasta la iglesia de San Vicente, que remata todo el cortado rocoso, haremos la explanada hasta el castillo y luego pues callejearemos. Hay que disfrutar Frías como se merece. Y además mirar el entorno que tenemos, yo creo que es una alegría doble disfrutar de Frías y del parque natural. Mientras Frías descansa en lo alto de su atalaya, con Rodrigo descendemos desde el lugar en el que reposa la fortaleza de Santa Engracia y nos dirigimos hacia uno de los valles que rodean la localidad de Pancorbo. Allí, sobre los pastos verdes al abrigo de las montañas, varias tropillas de caballos campan a sus anchas recuperando el terreno que un día les perteneció. Desde Santa Engracia se pueden contemplar dos mundos separados por siglos: el contemporáneo, con las carreteras, autopistas y líneas de tren, y el pasado, en el que la fuerza de los caballos era el más valioso y mejor motor del ser humano. Bajamos un poco de lo que es en la base del fuerte, que es el sitio de inicio, por decirlo de alguna manera, que es un valle que engancha con los montes Obarenes que tenemos a la espalda y con los montes de Miranda que están a la izquierda. Es un valle dedicado solo al caballo losino, ya que es una raza autóctona, que solo quedan unos 300 ejemplares, y se ha dedicado este espacio natural entero para su conservación y para la cría del caballo. El caballo losino estuvo a punto de desaparecer, era un caballo que durante el siglo XV-XVI se utilizaba como caballo de guerra, como caballo para montar, y que fue perdiendo la pureza de la raza porque se fue mezclando con otras razas, con las diferentes caballerizas, había muchos caballos. Entonces llegaron a tener a principios del siglo XX apenas unos 40, 50 ejemplares. Y se decidió recuperar la raza porque era propia del Valle del Osa y colocarla aquí para recuperar la raza. Y en la actualidad han conseguido tener unos 300 ejemplares más o menos de manera continuada. Los caballos están en semilibertad, es decir, hay un vallado de muchas hectáreas para que ellos no vayan a la carretera, no vayan a sitios que puedan poner en peligro su propia vida por el entorno, pero tienen la libertad de moverse por donde ellos quieran y todo. Luego tienen diferentes puntos, por ejemplo, para beber y tal, y un punto de referencia donde tienen el establo, pero un establo que lo utilizan para comer, cría, como para descansar, pero ellos pueden manejarse por todo el monte. Hay varias rutas de senderismo que entran por dentro de la zona de los caballos y no hay ningún problema. Están acostumbrados a las personas, a la gente, y si no se molestan entre unos y ellos, puedes pasar apenas pocos metros. Y hay rutas que pasan por medio del territorio de los caballos. Luego están las vallas específicamente para que puedan pasar personas, entrar tranquilamente y que los caballos no se puedan salir. La verdad es que cuando empecé a trabajar aquí yo los caballos losinos no los conocía y vi que era uno de los recursos, de las cosas importantes que tiene el pueblo. Y luego pues fui investigando, tirando hacia atrás de la historia de cómo estos caballos, cómo eran, y era porque al final unos caballos criados en semilibertad en pleno siglo XX en un entorno natural me parecía muy curioso. Una pureza de una raza de la provincia de Burgos. Yo creo que en la actualidad y tal como venimos de una pandemia, la naturaleza es un momento de respirar, de salir al aire, de descubrir un poco la parte más natural que estamos metidos en las ciudades, y ahora el turismo yo creo que se basa sobre todo en ello. Hay muchas rutas de senderos, se han hecho actividades para que la gente, escaladas, vías ferratas, cosas para que la gente vuelva a la naturaleza como antes, y yo creo que ahora mismo es una comunión perfecta donde te da una libertad y seguridad de no una ciudad grande y tal, que tienes al aire libre donde puedes respirar tranquilamente y siempre con el respeto de la naturaleza y conocer nuestros parajes que al final los teníamos un poco abandonados por las grandes ciudades. Si los mundos de la atracción animal y la atracción mecánica son capaces de convivir en una pequeña extensión de terreno,
Otros dos mundos, también alejados y aparentemente incompatibles, aquí, en el Parque Natural de Montes Obarenes-Sanzadornil, también lo hacen. Las 33.000 hectáreas de extensión suponen una encrucijada botánica provocada por la confluencia de dos climas completamente diferentes. Por un lado, el Atlántico u Oceánico, con temperaturas más frescas y precipitaciones más abundantes. Y por otro, el clima mediterráneo, mucho más templado, cada uno de ellos apto para especies que en principio deberían presentarse muy alejadas entre sí. Como os ha explicado mi compañero Josu, en la Casa del Parque, uno de los principales atractivos que tiene este parque natural es la conjunción de dos climas completamente antagónicos, como son el clima mediterráneo, en el que nos encontramos, digámoslo así, todo lo que es la península ibérica, junto con el clima atlántico, que es en el que nos encontramos en la zona norte de la península ibérica. Entonces aquí es donde nos cruzamos, y aquí tenemos un claro ejemplo en vivo e indirecto de esta conjunción de estos dos climas. Por un lado, en la zona norte del parque natural nos encontramos con este paisaje, en el que podemos ver toda una franja de pino silvestre, junto con el haya, que es la franja más oscurita, más marrón, que vemos en la parte superior. Y justo, si nos vamos girando, nos encontramos en la parte sur de nuestro parque natural, pues un clima típicamente mediterráneo, en el que nos encontramos pues, los quejigos, las encinas y el pino resinero, que son especies, digámoslo así, antagónicas, que podríamos decir unas de otras. Esta nos la encontramos en todo lo que es la zona pues, de Extremadura, de Andalucía, toda esa zona, y esta nos la encontramos pues, en lo que son los Pirineos, en lo que es toda la zona norte de la península ibérica. Entonces aquí es donde se conjuntan los dos climas. Nos despedimos de Sanzadornil, Montes Obarenes, atravesando su última gran frontera, el punto donde dos comunidades, Castilla y León y el País Vasco, dos provincias diferentes, Burgos y Álava, y dos parques naturales, Montes Obarenes, Sanzadornil y Valderejo, se dan la mano gracias a un río, el Purón, y a un desfiladero, el del mismo nombre. Aquí las fronteras no existen, 7 kilómetros que sirven para ganar altura y para contemplar cómo la fuerza del agua es capaz, con paciencia, de abrir la tierra y unir mundos. Estamos en el desfiladero del Purón, uno de esos lugares de imprescindible visita. Aquí se va a reunir todas las características del espacio natural. La geología, este fantástico desfiladero que ha abierto el río Purón a través de la Sierra de Árcena, la flora con los distintos bosques en función de nuestra orientación, del bosque mediterráneo y del Atlántico. Y además esas rapaces sobrevolando permanentemente nuestros cielos. Y además todo se va a rematar con la historia. Aquí en Herrán tenéis la posible visita de un eremitorio y un enterramiento que es el Pópilo, un enterramiento medieval, una necrópolis. Estamos en una antigua vía romana secundaria que salía de la principal, que venía de la Lusitánica, camino del norte. Bueno, pues esta vía pasa por Frías, ya hemos estado en Tobera, Frías, y es la misma vía romana. Por lo tanto, aquí vamos a fundir en un abrazo los valores naturales con los valores histórico-artísticos. Por el camino podemos disfrutar de los ambientes forestales y siempre el sonido del río Purón, ese sonido cantarín que nos va a acompañar en todo nuestro recorrido. Es decir, que lo sensorial será parte fundamental del disfrute de este recorrido. Estamos en una ruta donde vamos a unir dos provincias, dos parques naturales, dos comunidades. Comunidad de Castilla y León y Euskadi, las provincias de Burgos y Álava, y los parques naturales de Montes Obarenes, Sanzadornil y Valderejo. O sea que es una vía que nos va a permitir andar desde la localidad de Herrán hasta Villafría, es decir, Montes Obarenes y Sanzadornil, por el único lugar que podemos hacer andando, porque en otro, si queremos ir a Sanzadornil, pues tendremos que dar la vuelta con nuestro coche, porque tenemos que franquear la Sierra de Árcena. Y este es el único lugar que podemos hacer andando. Viene a tener aproximadamente en torno a 7-8 kilómetros,
de un nivel medio-bajo, por lo tanto es apta para todos los públicos. Entenderéis que yo me siento un privilegiado de trabajar en un entorno natural como este, en Montes Obarenes San Sadornil. Es un auténtico lujo disfrutar de la naturaleza y aquí en pleno esplendor. A simple vista, el Parque Natural Montes Obarenes San Sadornil podría parecer un territorio herido, maltratado por el agua, lleno de cicatrices en forma de cañones y desfiladeros, que los ríos de aguas impetuosas han hecho cada vez más profundos y angostos. Parecería que todos esos paredones verticales no son más que murallas infranqueables que separan valles, que alejan pueblos, que dispersan habitantes, que crean diferencias. Pero si se profundiza, si se recorre el parque natural en toda su extensión, se comprueba que todo eso que parecen daños y fronteras son como los vasos sanguíneos del cuerpo humano. Sus aguas son como la sangre, sinónimo de vida que avanza con firmeza y seguridad hasta llegar a los órganos vitales, a esos pueblos que han sabido asentarse alrededor de las corrientes, a esas fortalezas que vigilan el paso de los visitantes, a los bosques que han dado sustento y protección a los habitantes. Y es que hasta la naturaleza más salvaje e indómita guarda, para quien quiere entenderla, una real dosis de vitalidad.